contigo. Mire, doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios. A mí no me van a engañar. Eso que usted me está diciendo es un delito. Nadie puede obligarme a participar en eventos proselitistas o decirme por quién votar. Si te condicionan un programa social o te presionan a votar por alguien en específico, denuncia en la agencia del Ministerio Público más cercana a tu domicilio. Fiscalía especializada en materia de delitos electorales de San Luis Potosí. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Coyoacán Química y Modatelas presentan Foro D, el espacio donde nuestros invitados ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Escúchanos todos los lunes y sábados en punto de las 11 de la mañana, aquí por Magnética FM. Las ideas, conceptos, criterios y comentarios expresados a continuación son responsabilidad única y exclusiva de los productores, conductores y participantes del programa. No representan el criterio o ideología de institución o tercera persona de la Fundación Nikola Tesla AC o de esta radiodifusora XHAWD 101.3 Magnética FM. La hora de la verdad ha llegado. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz de los Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Eso que usted me... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarle y como cada martes en punto de las 4 de la tarde, bienvenidos a La Voz de los Expertos, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y les saludo en nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT. Y bueno, hoy traemos un temazazazo y invitados de primer nivel, nada más déjeme decirle. El día de hoy, bueno, pues hemos titulado el programa San Luis se calienta, es por el cambio climático y más allá de San Luis Potosí, pues obviamente esto no será ni cliché, ni trillado y ni moda. ¿Por qué? Porque en voz de los expertos precisamente estaremos hablando del status quo, de lo que guarda la situación del cambio climático y no solo eso, el impacto que genera y que es obviamente una parte colaborativa de todos en atender este tema. En un momento más haré presentación, pero bueno, nada más le anticipo. De primer nivel, nuestros invitados del día de hoy estará con nosotros el doctor Miguel Ángel Vidal Borboya. Él es director del CIACIT de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También nos acompañará el doctor Ernesto Iván Badano del IPICIT, hombre de campo, hombre de aventura, que bueno, no se está quieto. Y también nos acompaña el doctor Germán Rocha Escalante de la Facultad de Ingeniería, y bueno, también que está sumándose ahí a las actividades de todo lo que hace la agenda ambiental de la máxima casa de estudios. Y bueno, muy rápidamente, déjeme comentarle algunos elementos importantes que debemos de tener en cuenta, que en este caso la Organización Meteorológica Mundial ha publicado en mayo de este año su actualización climática anual a decenal sobre un informe en el que alerta que existe un 66% de probabilidades de que la temperatura media anual cercana a la superficie entre 2023 y 2027 supere en más de 1.5 grados centígrados los niveles preindustriales durante al menos un año. Además, hay un 98% de probabilidades de que al menos uno de los próximos 5 años y el lustro en su conjunto sea el más cálido jamás registrado. Y en este sentido, bueno, algunos datos importantes nada más por mencionarle, es que la temperatura media anual en 2022 fue de aproximadamente 1.15 grados centígrados superior a la media mire usted el periodo,
entre 1850 y 1900, es decir, haciendo esta comparativa, entre 2023 y 2027 se prevé que la temperatura global media anual cercana a la superficie sea de 1.1 grados centígrados a 1.8 grados centígrados, superior a la media precisamente de este periodo que yo le decía de 1850 a 1900, y el calentamiento del Ártico es desproporcionalmente alto. Finalmente, los patrones de precipitación previstos para la media de mayo a septiembre de este año y hasta el 2027 en comparación de 1991 al 2020 sugieren un aumento de las precipitaciones en Sahel, el norte de Europa, Alaska y el norte de Siberia. Y bueno, pues para ellos esta fuente pues es de la Organización de las Naciones Unidas, y pues quiero dar la más cordial bienvenida primeramente al doctor Miguel Ángel Vidal Borboya, director de la Coordinación para la Innovación y la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Contento de estar aquí contigo. Gracias, doctor, como siempre un gusto. Y bueno, pues también nos acompaña, yo le decía, hombre de acción, doctor Ernesto Iván Badano, investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 de la División de Ciencias Ambientales del IPCIT. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, pues también un gusto recibir aquí al doctor Germán Rocha Escalante, investigador de la Facultad de Ingeniería, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la máxima casa de estudios. Doctor Rocha, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto participar con ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gustaría también, porque luego la gente, hasta para quienes saben que existe el IPCIT y el COPOCIT, yo he escuchado gente que dice, ¿cuál es cuál? Y es que ya me metí al IPCIT y luego al COPOCIT y luego la CIACIT y luego al CIPSAP. Entonces luego yo entiendo que en ciencia no tenemos los mejores nombres para el marketing y andamos poniéndole a todo ciencia y tecnología, pero bueno, es parte de la naturaleza que debe de preceder en este contexto de la ciencia. Y bueno, me gustaría arrancar, doctor Miguel Ángel, ¿qué hace la CIACIT? ¿Qué es la CIACIT? Inclusive pues ubicarnos un poquito en este contexto, ¿no? Bueno, sí, la CIACIT es una institución relativamente joven, incluso más joven que el IPCIT, que ya es decir, ¿verdad? Creo que es la última institución del CONACYT, me parece. El IPCIT es desde finales del 2000. Sí, sí, el último centro de investigación. El último centro que abrió el CONACYT, lo cual es ya dice algo, ¿verdad? El CIACIT es un instituto de la universidad que nació hace apenas un poco más de 12 años, y la idea es que se conjunten diversas especialidades para resolver problemas complejos. El calentamiento global es un problema extremadamente complejo, es tan complejo que ni siquiera una institución, un país lo puede resolver, es un problema que lo tiene que resolver toda la humanidad. Pero bueno, hay problemas que sí se pueden atender, digamos, o tratar de resolver de manera, digamos, institucional. Tenemos en el instituto, tenemos físicos, matemáticos, médicos, geógrafos, de todo. Y bueno, la idea es que al juntar ese tipo de cosas, también era un poco la idea del IPCIT, hasta donde yo entiendo inicialmente, es hacer que se empiece a generar una interacción entre ellos y se empiece a trabajar problemas que definitivamente un físico, por ejemplo, o un matemático no resolvería, o un médico tampoco, un toxicólogo menos, pero cuando se juntan pues empieza a producirse oye, mira, hay este algoritmo que a lo mejor puede no resolver, o por lo menos simular lo que te está pasando. Generalmente los médicos no saben matemática, no saben física, ¿verdad? Y al revés. Entonces, al juntarlos, ese tipo de cosas se empiezan a resolver porque ya se obvían, ¿no? Es decir, un médico dice, oye, pues resuélveme esta cosa que tiene que ver con propiedades mecánicas, por ejemplo, ¿no? Claro. Cuando tú estás haciendo una membrana para poner una sustancia química, un medicamento, y se lo vas a poner a una persona, pues es importante saber las propiedades mecánicas del material, y poner un médico a medir propiedades mecánicas, pues es imposible, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya se presenta un físico, dice, pues las propiedades mecánicas así, y se resuelve, ¿no? Ese tipo de cosas y otras mucho más complejas se pueden atacar cuando ya en un ambiente cordial, que es muy importante eso, el ambiente cordial. Sí. Sabemos que los investigadores somos muy complicados por naturaleza, y entonces es muy importante mantener un ambiente donde la gente puede interactuar de manera profesional
y de manera correcta. Y eso es lo que hace rico a la CIACID, ¿no? La multidisciplinariedad que permite abordar, ahora sí como dicen, rodeamos al problema de distintos enfoques y de alguna manera pues hay más asertividad en ese sentido. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, otra de las cosas que se hacen es justamente predicción del clima. Ya. Para poder predecir, por ejemplo, un campesino o un granjero dice, yo voy a sembrar tantas hectáreas de tal cosa, y tenemos ahí gente que le va a decir, mira, hay la probabilidad de que durante lo que tú estás creciendo tu parcela va a pasar esto, va a pasar esto. La probabilidad de que se dé está en tanto, ¿no? Y eso sirve incluso para pedir seguros. Claro, tiene impacto económico, tiene impacto productivo, es una lana todos los tremenda, niveles. ¿no? El saber ese tipo de cosas es muy importante para un granjero y para saber él si me puedo pedir un seguro. Exactamente, ¿no? Y da soluciones finalmente a partir de la ciencia. Excelente, doctor. Y bueno, pues también, doctor Ernesto Iván Badano, platícanos un poquito acerca, bueno, el IPICIT, que también, así como la CIACID y la máxima casa de estudios, pues tiene estas divisiones, pues bueno, también la parte de división de ciencias ambientales, todo lo que se hace, ¿no? Y también un poquito orientado a lo que se ha hecho en materia de, pues, de orientación a la parte del clima, de la parte de cambio climático, etcétera. Bueno, el IPICIT es solo la sigla. Todo eso significa Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. AC, así es. Y tuvo su origen, yo no participé en el origen del IPICIT, llegué unos 9 años más tarde. Pero es muy interesante porque es el único centro público del CONACYT, eso quiere decir que somos parte del gobierno federal, pero es el único que tiene esa característica de decir, bueno, ¿y a qué se dedica? No es un centro de óptica, no es un centro especializado en un proceso como el Instituto de Ecología de Veracruz. Entonces, ¿qué hace el IPICIT? Dijeron que en el IPICIT sería una buena idea que sea un centro de ciencias naturales y exactas. Entonces, ahí hay una división de ciencias ambientales a la cual pertenezco, pero al mismo tiempo hay una de biología molecular, una de materiales avanzados, una de geociencias. Uh-huh. Entonces, sí, de matemáticas aplicadas. Entonces, el objetivo original del IPICIT era lograr una interacción entre los científicos, que a veces no es muy fácil interactuar, especialmente cuando no tenemos lenguajes comunes. Es muy complejo hablar de ciencia en los mismos términos con físicos, con matemáticos, conmigo que soy biólogo. Uh-huh. Puntos de vista a veces no compartidos, pero hacemos la lucha por ver, bueno, vamos a ver cómo nos apoyamos entre todos y hacemos esta cosa que es la multidisciplina con miras a tener una interdisciplina. O sea, la interdisciplina sería ya como que todos hablamos el mismo lenguaje y podemos atacar el problema todos juntos en montoncito en vez de cada quien desde su lado. Ese es uno de los grandes desafíos. No creo sinceramente que mi generación de científicos lo logre. Espero que lo logre la generación de científicos que estamos formando. Ya. Los que vienen. Yo, hablando de cambio climático, yo trabajo con cambio climático, hago experimentos, agarro plantas, las caliento en campo con unas estructuras y veo qué pasa, pero yo le digo a mis estudiantes, a la futura generación de científicos, señores, yo no voy a resolver el cambio climático, lo tienen que resolver ustedes. Solo estoy documentando los problemas que ustedes tienen que resolver, porque mi generación nunca estuvo preparada para eso. Claro. Si es responsabilidad de nuestra generación preparar a las futuras generaciones para eso. Y es por eso que uno de los campos más amplios que hay hoy en día son las ciencias ambientales. Las ciencias ambientales ya no es solo biología, no es física, no es química, que de todos ellos hay la división de ciencias ambientales. Ahora es cómo vamos a solucionar los problemas que la humanidad ha generado, considerando al ambiente como algo a lo cual nosotros pertenecemos. Ya quebramos esa disyuntiva de por allá la naturaleza, por acá el ser humano. Ahora, si no nos entendemos como parte de la naturaleza, pues no vamos a saber cómo resolver los problemas que causamos y claro, nos ponemos en riesgo algo muy importante, que son los servicios que nos prestan los ecosistemas. Provisión de agua dulce, depuración atmosférica y todo eso que no le pagamos a un ecosistema por hacerlo y sin embargo lo hacen.
Así es, digo, grandes retos e importante, ¿no? Hacer notar esta parte de lo que es el preparar a las siguientes generaciones y que los problemas científicos no se resuelven pues de la noche a la mañana o a veces siquiera en una generación, ¿no? Lleva su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues también, por último, al doctor Rocha, bueno, pues un poquito platicarnos este quehacer que tienen pues también desde la trinchera de la agenda ambiental, pero bueno, me dicen que vamos a ir rapidísimo a corte. Ahorita regresando, estamos aquí ahorita con el tema del cambio climático, no se vaya, estamos en La Voz de los Expertos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:15 minutos. La temperatura 29 grados 4 décimas. La humedad 21%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informan. El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para buena parte de la costa este estadounidense ante la posibilidad de que en las próximas horas lleguen a esta región fuertes tormentas eléctricas, acompañadas de intensas ráfagas de viento e incluso se estiman tornados en algunas zonas. La emergencia podría afectar a más de 100 millones de habitantes en grandes ciudades como Washington, D.C., Filadelfia o Nueva York y ha hecho que las autoridades activen planes de contingencia para estos casos. Además, se le pide a los residentes estar atentos a los reportes y notificaciones de las autoridades. Pero no solo las lluvias afectan el país. Paralelamente, se anticipa que otros estados, desde la Florida hasta California, registren temperaturas cálidas históricas que podrían mantenerse durante toda la semana. Funcionarios en Nueva Orleans dijeron en un comunicado de prensa que la advertencia de calor excesivo para las próximas horas marcará la 17ª advertencia de calor excesivo emitida en 2023 hasta el momento, superando el récord de 5 advertencias en 2021. La llegada del fenómeno del Niño, exacerbado por el calentamiento global, a su vez provocado por la acción del ser humano, ha hecho que varias regiones en el oeste estadounidense experimenten temperaturas récord que mantienen en alerta a varias ciudades. Tal es el caso de Phoenix, la capital del estado de Arizona, que ya completa más de 30 días consecutivos reportando temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, llegando a superar los 47 grados centígrados en algunos sectores. El clima extremo ha obligado a la evacuación de miles de personas en todo el país y estaría generando daños millonarios en la infraestructura de algunas regiones. Además, son muchos los empresarios que han visto afectada su productividad, ya que por seguridad deben evitar trabajos en exteriores durante largas jornadas, mientras que sectores como la ganadería ha pedido ayuda al gobierno debido a que con el paso de los días aumenta el número de cabezas de ganado que mueren a causa del calor. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Voz de América, desde Washington, y Magnética FM, informaron. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en La Voz de los Expertos y bueno, precisamente nos quedamos con este quehacer de las instituciones, sobre todo orientada en materia del cambio climático. Y bueno, doctor Germán, pues, platicarnos un poquito de lo que se hace desde la trinchera ya la agenda ambiental en la Facultad de Ingeniería. Sí, bueno, buenas tardes. Parte de lo que hace la agenda ambiental, bueno, pues están los posgrados multidisciplinarios en ciencias ambientales, ¿no? Donde se ofrece el programa de maestría, el programa de doctorado y también, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería está la maestría en tecnología y gestión del agua, ¿no? Que es donde directamente participo.
como lo mencionaron los compañeros, ¿no? La idea es trabajar en conjunto, diferentes colaboradores de diferentes áreas, porque temáticas de ciencias ambientales pues requieren básicamente de todas las áreas, ¿no? Tenemos problemas multifactoriales, ¿sí? Donde puede entrar un geólogo, un ingeniero civil, un biólogo, un químico, y siempre es importante desde la perspectiva de todos poder atender la problemática ambiental que en ese momento se esté tratando, ¿no? Entonces es parte del trabajo que realizamos y pues la idea es esa, trabajar siempre en conjunto para las diversas problemáticas que se puedan presentar. Perfecto. Y que bueno, de alguna manera, si bien hay tenemos algunas de las preguntas base, pero yo sé que nos puede derivar en muchísimo algún común denominador que yo estoy identificando, pues ya es este ejercicio de transdisciplinaridad que busca la atención de los distintos problemas. Y hoy yo quisiera lanzar, así como dicen, una primera pregunta, como dicen, al aire, de cómo impacta el cambio climático en vida de las personas, que si bien, bueno, pues nos vamos a ir al ámbito internacional, nacional, pero pues también en San Luis Potosí a partir de lo que han visto. Doctor, ¿qué nos puede comentar acerca de lo que ha sido? Yo creo que ya rebasamos este tema de si existe o no existe, creo que hay todavía algunos debates, pero bueno, el impacto que ha tenido la modificación de las temperaturas a nivel global. Pues sí, es evidente, y apenas estamos viendo los primeros efectos del calentamiento global. A mí me queda claro que todo el altiplano potosino siempre ha sido caliente en estas épocas. Sí. Evidentemente en estos momentos pues es más caliente que lo normal. Creo que la temperatura promedio andaba sobre 1.33 promedio, ¿no? Por arriba del promedio de lo que mencionabas antes de los 60, ¿no? Evidentemente hay un efecto que ya está siendo, digamos, está empezando a ser exponencial. Se espera que para mediados del siglo pues el calentamiento global pase 1.5 la temperatura. Creo que ya no lo vamos a detener. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, todos los protocolos y acuerdos que había en el mundo era para que no pasáramos 1.5. Yo creo que eso ya no va a ser, y tenemos que empezar a vivir, a adaptarnos a vivir en un mundo con calentamiento global. Eso, esta generación, la siguiente y posiblemente la siguiente va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en México, en San Luis Potosí? Pues es que en México hay 200 muertos por golpe de calor, así de simple. Es lo que vi hace un rato, en 200 muertos. Interesante, porque es nada más cambio de clima, o sea. Sí, nada más por golpes de calor. Yo no sé cómo lo clasifiquen, no soy médico, pero dice golpe de calor, muerte por golpe de calor, 200. Ya, caray. No me puse a buscar cuántos había, digamos, hace un año, 2, 3, 5, pero el dato de ahora es 200. Ya se empieza a registrar, porque quizá con anterioridad no sucedía, ¿no? Entonces, pues para los efectos de locales, digamos, y nacionales, pues ya hay un efecto. Digo, obviamente el COVID hizo más que eso, sí. pero no son las muertes lo importante, ¿no? Sino los efectos sobre nuestro ambiente. Por ejemplo, sabemos que, no voy a citar el caso ahorita de San Luis, pero que los incendios gigantescos que ha habido en Canadá, por ejemplo, incontrolables, pues es por esto, es justamente por esto, y estoy casi seguro que cualquier año de estos el altiplano potosino se va a incendiar, porque va a estar muy seco y cualquier cosa va a encender el ambiente, y a ver cómo lo apagamos, ¿no? Entonces, afortunadamente ahorita no se nota aparentemente, pero cualquier año de esto se va a incendiar. Eso me queda clarísimo, ¿no? Es casi como me llamo Miguel Ángel, sé que va a pasar, ¿sí? Porque se está calentando. Entonces es un efecto claro. Y pues los otros efectos, pues bueno, no podemos contener agua. El agua se evapora rapidísimo. Además no tenemos agua. Entonces, pues esos efectos son notables a nivel del estado y de locales, que es lo que me pediste, no claro, no me quiero ir a nivel global, porque entonces ya nos metemos un lío gigantesco. Sí. Que aquí mis compañeros pueden hablar sobre eso, los cambios en las corrientes marinas, etcétera. Ya no quiero irme más allá, pero por lo menos localmente 200 muertos es lo que yo vi en el periódico.
No, y ya está registrado, y otra cosa es estar preparado, ¿no? Que es algo muy, muy distinto. Y bueno, doctor Ernesto, pues también de alguna manera usted, esta capacidad de tener esa perspectiva, bueno, como dicen, es adoptado a México, pero bueno, pues nos acompaña desde tierras lejanas sudamericanas. Y bueno, pues platicar al respecto, ¿no? También esta trayectoria que ha tenido, obviamente como investigador en el área de ciencias ambientales, ¿cómo ha visto esta evolución al punto en el que estamos hoy en día? Digo, décadas anteriores, hace 60 años, no se hablaba o mal se hablaba de esto, nadie lo creía, y ahorita que estamos, ¿cuál es este impacto que ya ve en la actualidad de lo que está sucediendo con el cambio climático? Bueno, cuando yo era niño era la década de los 80. Allá aquella alocada década de los 80, yo tenía 6 años, 10 años. En ese periodo de mi vida ya se estaba hablando de esto. Pero se empezó a hablar porque se empezaron a manifestar efectos. Climatólogos empezaron a trabajar con esto en la década de los 70. En los 80, el problema en sí no era el cambio climático, sino lo que en ese momento se llamó la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono, por el uso de gases, ¿sí? De refrigeración, incluso gases para desodorante, de desodorantes en aerosol, que estaban destruyendo las moléculas de ozono. El ozono es una molécula de oxígeno muy particular que al entrar en contacto con otras sustancias se quiebra. Pero el ozono es lo que impide que los rayos ultravioleta nos cocinen, básicamente. Esa capa de ozono que rodea la atmósfera impide que ocurra eso. Bueno, eso resultó en una serie de políticas públicas a nivel mundial. O sea, fue tanto la preocupación global que dijeron, pues, se acabó el uso de ciertos tipos de gases para este tipo de cosas. Y se dejó de hablar de eso. Y en los 90 empezó a tomar relevancia este otro fenómeno del cual ya nos habían hablado, pero no llegaba a la sociedad, que es el cambio climático, con las primeras noticias de que el planeta se está calentando, está pasando esto, y no prestamos mucha atención hasta prácticamente la última década. O sea, la del 2010, o sea... Porque nos empezamos a sentir los efectos. Ya. Ahora, hace un par de semanas fue el día más caliente en la historia del registro térmico. La temperatura promedio del planeta fue la más alta desde que se tiene registro. No ha habido otra temperatura más alta. Acabamos de romper el récord. Ah, caramba. Y el mes de julio, el más caliente de toda la época de toda la época. Exactamente. Wow. Desde la última glaciación, o sea, hace unos 50 y piquito mil de años atrás, ha llegado el día más caliente en la historia. Que quizá no pudiera ser el último más caliente, ¿no? No va a ser. Pero eso nos está marcando una tendencia. Ya. ¿Sí? Ya. La tendencia, si uno analiza los datos estadísticos, es muy claro cómo sube la temperatura. Sorprendentemente, no faltan las mentes obtusas que lo niegan. Claro, que dicen, no es cierto. Pero es algo con lo que vamos a tener que lidiar nosotros como sociedad y con sus consecuencias. México es un país, el estado de San Luis Potosí, si quieren que hablemos localmente. Imaginemos lo siguiente, los bosques más grandes que tenemos cerca de la ciudad son bosques templados, están en las zonas más altas de Sierra San Miguelito y Sierra de Álvarez. Aquí, a los dos lados del Valle de San Luis Potosí. Bueno, como yo llegué de otro lado y estoy desde hace muchísimos años enamorado de los encinos, de Quercus, y vengo a caer por cuestiones de trabajo en el país que tiene la mayor diversidad de encinos en el mundo, es el centro de origen de la mayor parte de las especies americanas, trabajamos con cambio climático. Les tengo malas noticias. Tanto los modelos que hicimos como los experimentos de campo para ver qué les va a pasar indican que esas especies tan bonitas que hasta es parte de los símbolos nacionales. Una de las ramas vegetales que está en el escudo nacional es una rama de encino. No lo sabíamos. Triste futuro les espera. Wow. Triste futuro les espera. Se van a perder cantidades enormes de esos bosques. Y uno se pregunta, bueno, y se pierden los encinos. Las que pierden son las ardillas, no nosotros. No es así. Los encinos nos proveen una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Cuando digo servicios ecosistémicos, para que quede claro, son
beneficios que los ecosistemas nos brindan a la humanidad. No estoy hablando de otra especie, a la humanidad específicamente. Y entre ellos, tanto en San Miguelito como en Sierra de Álvarez, son las zonas que reciben el agua de lluvia, que le infiltran a la tierra con el potencial de recargar los mantos freáticos. Ok. Imaginemos si no tenemos esos bosques ahí, todo se transforma en un pedregal de escorrentía, como ha ocurrido acá en las proximidades de San Luis Potosí. Tenemos los cerros sin vegetación. ¿Y qué ocurre en el centro de San Luis Potosí cuando cae una lluvia de 10 milímetros? O sea, ni siquiera estoy hablando de la gran tormenta. 10, 15 milímetros tenemos inundaciones porque ya no tenemos un ecosistema que retenga el agua. Ya. Vemos el agua, decimos, no puede haber falta de agua. Y sin embargo el agua se escurre, en vez de quedarse en los sitios que nos la podrían proveer a nosotros. Wow, tremendo, tremendo. Y bueno, pues de verdad es que no vamos a cortar la idea ahorita. Estamos justo llegando ya casi a la mitad. Bueno, ya nos pasamos un poquito de la mitad de la voz de los expertos. Voy a pedirle al doctor Maldonado a ver si nos regala otra hora más. Le voy a decir a Raquel, Ana, Alex, pero yo sé que nos van a dejar. Pero claro que lo vamos a hacer. Estamos en un tamazazazo el día de hoy con el tema de cambio climático con grandes expertos de la comunidad científica aquí de San Luis Potosí. No se vaya, regresamos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo en sonido esféreo, Magnética FM, señal sin límites. Fara-Gauss, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:31 minutos. La temperatura 29 grados 3 décimas. La humedad 21%. Sonido esféreo. Magnética FM 101.3. Primera emisora con inteligencia artificial. ¿Por qué consumir orgánico? Desde hace algunos años se ha puesto de moda los alimentos orgánicos y cada vez encontramos más productos en los supermercados. ¿Pero qué son los productos orgánicos? Para empezar, podemos decir que son alimentos que cuidan tu salud y el equilibrio del medio ambiente porque son producidos de manera natural, sin sustancias químicas, sin aditivos, conservadores o colorantes. Los vegetales orgánicos tienen más nutrientes, no utilizan plaguicidas, pesticidas o fertilizantes tóxicos y además no son transgénicos. Los productos animales orgánicos tienen más grasas buenas, no tienen residuos de medicamentos o antibióticos y además no son tratados con hormonas. Son alimentados de forma libre y natural. Así que son más caros porque nos dan más nutrientes y cuidan nuestra salud. Sin embargo, no te dejes llevar por la mercadotecnia, ya que también puedes encontrar productos orgánicos chatarra. Así que siempre busca en la etiqueta qué es lo que estás comprando. Ideas por Mane. Sígueme en Facebook, Ideas de Alimentación Sana, y en Instagram, Ideas para Mamás. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta.
entrando a esta segunda parte, que bueno, está volando el tiempo aquí en La Voz de los Expertos. Y bueno, pues aprovechar, doctor Rocha, algunas acciones, además de estos fuertes impactos y preocupantes situaciones, escenarios que se están mostrando, pues bueno, algunas de las acciones o proyectos que se han estado emprendiendo también, que fuimos platicando del quehacer, pues de lo que, cómo vamos a enfrentar y mitigar este tema del cambio climático. Sí, bueno, antes que eso me gustaría mencionar lo siguiente. Es importante para la gente comprender, por ejemplo, los conceptos de variabilidad climática y cambio climático, ¿no? Ya. Variabilidad climática, bueno, el clima puede estar variando, podemos tener precipitaciones distintas cada año, la temperatura puede ser distinta cada año, pero digamos dentro de un rango medio, ¿no? Cuando ya estos valores o estos fenómenos se salen de ese rango medio, pues ya hablamos de cambio climático, ¿no? Y también cuando estos fenómenos se prolongan durante más tiempo de lo normal, ¿no? Claro. Sí, retomando un poquito lo que mencionaron ahorita, bueno, ¿cómo nos repercute? Bueno, con eventos meteorológicos extremos, ¿no? Huracanes con mayor intensidad, que representan precipitaciones de mayor intensidad, periodos de sequía más largos quizás, y que luego también se asocia con las ciudades, por ejemplo, con la mala planeación, en donde existen estos riesgos, donde hay una amenaza, que son precisamente estos eventos, ¿sí? Y con la vulnerabilidad que pueden presentar en sus diferentes tipos, ¿no? Vulnerabilidad de diferentes tipos y que pues esto representa finalmente un riesgo y es la manera en la que nos repercute, ¿no? Inundaciones o en las zonas agrícolas periodos de sequía que repercuten en los cultivos, ¿no? Y bueno, que digamos que deriva también y luego en problemas económicos, las inundaciones que pueden repercutir en problemas de salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué acciones se están tomando? Yo lo primero que veo en este sentido es que de alguna manera tenemos que caracterizar localmente qué está pasando, ¿no? Es decir, cuáles son las magnitudes que están ocurriendo en el entorno en el que vivimos, cuánto está incrementando la temperatura, cuánto está incrementando quizás la precipitación o disminuyendo tal vez, ¿no? O con los índices de cambio climático en el aspecto de si tenemos mayor frecuencia de días calurosos, si las temperaturas las extremas se están moviendo, si están siendo mayores, si están siendo menores, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería como las primeras acciones que deberíamos de tomar, ¿no? De caracterizar. Tenemos modelos a nivel mundial, pero también creo que tenemos que hacerlos, trabajar esos modelos a nivel local para identificar y qué acciones podríamos tomar, ¿no? Que todos tenemos que sumarnos a esto, claro. O sea, gobierno, academia, sociedad, absolutamente todos. Claro, claro. Dentro de, digamos, de las acciones, pues básicamente podríamos hablar de las que cada uno tal vez de nosotros hacemos en nuestros estudios, ¿no? Claro. Identificar variabilidad y cambio climático, identificar sequía, los experimentos que por ahí mencionó el doctor que hace con plantas, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Sí? Si nos vamos a nivel social, bueno, no creo que hayamos hecho todavía algo sustancial, ¿no? Pero yo me iría, por ejemplo, ¿a qué podemos hacer? Pues pensar en un transporte público eficiente, ¿no? Y que al mismo tiempo que podríamos disminuir la emisión de gases, podríamos hablar de eficientar el tránsito de personas, ¿no? Hemos visto que en los últimos años San Luis ha vuelto un caos para transitar, sí. ¿No? Entonces, pero yo en ese sentido creo que nos hace falta un buen sistema de transporte público, que todos decidamos, voy a dejar mi auto porque el transporte es seguro, porque es puntual, ¿sí? Y entonces pues, lo voy a utilizar, ¿no? Claro. Ese tipo de sentidos, ¿no? Eficientar en términos de energía, de apagar la luz, o sea, cosas tan simples que nos puedan ayudar en el día a día, ¿no? ¿Qué otras acciones se podrían hacer? No sé, captar agua de lluvia, que bueno, en algunos lugares se empieza a hacer y hay proyectos acerca de ello, ¿no? De cómo podemos adaptar los techos de las viviendas para poder hacerlo. Fomentar, algo que me parece muy importante y lo traía escrito, es fomentar la educación. De repente tenemos sí algunos spots en la radio, en la televisión, pero yo creo que esto tiene que ser permanente, ¿no? Desde el kinder hasta todavía en la universidad y todos los días que se nos esté educando constantemente acerca de las implicaciones que tiene el tener un buen comportamiento en términos de de las acciones que hacemos y cómo repercuten al ambiente, ¿no? Interesante. Creo que más podríamos sumar a este quehacer. Pues como usted dice, ya difícilmente vamos a parar el 1.5. Pero bueno, por lo menos si no vamos a parar es empezar a ralentizar un poco, a desacelerar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, es que es complicado. Cuando uno ve los modelos que hace la gente seria sobre el asunto y las acciones que se tienen que hacer,
pues cuando uno se voltea a sí mismo, dice, pues es que somos tan pequeñitos para poder cambiar ese momentum del calentamiento, para usar un lenguaje físico. Desde luego que lo que tenemos que hacer es cambiar una política pública del gobierno. Y me da pena decirlo, este gobierno ha beneficiado el uso de petróleo, de carbón, de otras cosas todavía más contaminantes, y por una idea fantasiosa de que el petróleo es bueno. Sí, yo oí varias veces a nuestro señor presidente que decir que el petróleo es un buen negocio. La verdad es que es un pésimo negocio si pensamos a largo plazo, ¿verdad? Entonces, México tiene la fortuna de ser uno de los países con mayor insolación del planeta. De hecho, podríamos decir que estamos entre el quinto, sexto lugar, porque obviamente el desierto del Sahara y todas esas regiones tienen mayor insolación, pero el norte de México, particularmente San Luis, tiene una insolación muy grande. Debería ser utilizada esa gigantesca energía que nos llega a diario gratis, claro, para producir electricidad y dejar de usar pues los combustibles fósiles. Pero desafortunadamente, bueno, yo pongo mi calentador solar en mi techo, ¿sí? ¿Qué efecto tiene eso? Pues tal vez no mucho. Políticas de poner impuestos de descarbonización. Eso sí tienen una mayor impacto, lo han hecho en Europa, en Estados Unidos. Poner impuestos. A ver, ¿cuánta carbón, ¿cómo se llama? El impuesto sobre los bonos de carbón. Bono de carbón. A ver, ¿cuánto carbón tiene ese producto, ese celular que me estás vendiendo de China? Ya. ¿Cuánto? No sabes qué tiene tanto, pues aquí nuestra normatividad dice que tiene que tener menos, ¿sí? Ahí yo sí creo que podríamos tener un impacto como sociedad. Decir, bueno, vamos a ir sobre los que tienen menor impacto de carbón. Huella de carbón. La huella de carbón. Es que estar aquí en la cabina como que no te ayuda. La huella de carbón, pues a lo mejor podría ser una buena. En México yo no he visto ninguna política. Y por cierto, si México sigue usando tanto petróleo, tanto carbón, a lo mejor la que se lo van a aplicar es a nosotros, porque muchos de nuestros productos tienen una huella de carbón muy alta. Entonces, definitivamente no podemos ya, podemos salir al jardín y juntar todas las bolsitas, tirarlas a la basura, etcétera. Cosas personales que tienen mucho efecto, ¿sí? Yo no digo que no. Pero como sociedad tenemos que tener ese tipo ya de políticas públicas, que hace un rato también estaba hablando aquí el doctor. Pero que sumado, doctor, y bueno, además de estas políticas públicas, ¿cómo más reforzar esta parte de atender lo del cambio, ¿no? Desafortunadamente, tienen que ser políticas públicas, pero se deben atender a nivel global. Lo de la huella de carbono que comentaban recién es algo completamente cierto. Por ejemplo, si una empresa quiere instalarse hoy día en México para vender su producto en otros países, le van a pedir cuál es la huella de carbono del producto. De ahí la importancia, no voy a hablar ni a favor ni en contra de ningún gobierno, pero México venía con una política de reducir las emisiones para la generación de energía eléctrica. No es porque México sea un país buenito con el medio ambiente, simplemente porque son demandas energéticas para la generación de productos que nos dan trabajo y que nos dan de comer, las industrias. Las industrias tienen que generar sus productos con energía eléctrica generada con fuentes alternativas al carbono. ¿Por qué? Porque sus productos tienen que salir certificados con una menor huella de carbono que aquellos producidos con energía eléctrica en base a combustibles de carbono. Entonces, el auge de estas energías, llamémoslas limpias, como les gusta decirle, la solar, la eólica, la que proviene de flujos de magma, ese tipo de energía, la geotérmica, gracias. La hidroeléctrica, eso hay que tenerle un poco de cuidado por los impactos ambientales que tiene. Pero las fuentes alternativas de energía siempre están en auge. ¿Y cuál ha sido una de las formas de presionar a la humanidad para que migre hacia ahí? Si tú generas
un producto, un celular, una computadora o lo que sea, generando más carbono porque usas combustibles fósiles para la generación de energía que aquel que lo hace con energías limpias en base a sol, viento o una alternativa, no sé si se dieron cuenta, la otra es más barata porque a la que se genera con carbono paga más impuestos. O directamente algunos países no permiten su ingreso. Y México estaba yendo hacia allá. Ojalá retomemos esa senda. Y no solo México, creo que es algo que todos los países tienen que ponerse a pensar. Y tiene que haber un poco más de políticas públicas efectivas. Porque las sociedades, si algo nos gusta a las sociedades, es no cumplir la ley. Claro. Pero las políticas públicas, si se hacen cumplir, es en beneficio de las sociedades. Que haya esta sanción, ¿no? Necesitamos que los gobiernos y que nosotros como sociedad en general, y eso incluye a los científicos, a los profesores, etcétera, tenemos que todos contribuir en esto y tratar de apuntar a eso. Claro, claro. Por cierto, son más baratas en este momento la energía fotovoltaica y la energía eólica que la producida con petróleo. Ahorita es interesante, más interesante. Y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Pues ahí está el llamado, ¿no? Para que en materia de política pública, en materia de la visión de los empresarios, en materia de fiscalización, pues acciones. $0.50 el kilowatt hora por año. Ahí está la gran marca. Pues ya lo escuchó, ya queda aquí redactado. Y bueno, vámonos a la recta final, aquí en La Voz de los Expertos. Volvemos. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Paragaus, la marca líder en pararrayos, acoplamiento a tierra, protección catódica y calidad de la energía. Da la hora, la temperatura y la humedad. Es la hora 16:46 minutos. La temperatura 29 grados 4 décimas. La humedad 23%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. El universo del rock. El programa donde encuentras un panorama local, nacional e internacional de la música más importante de esta era. Sintoniza todos los jueves en punto de las 4 de la tarde por Magnética 101.3 FM y Facebook Live. Cada semana tenemos increíbles regalos para ti. Sé parte de este universo, el universo del rock. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Ya los últimos minutos aquí en La Voz de los Expertos con un tema que de verdad por demás interesante, fascinante y preocupante en aras de que si no tomamos acción desde nuestro origen y que esto se masifique, es decir, si no nada más uno lo hace, sino que de alguna manera, usted vive en una privada, que está de moda vivir ahorita en privadas, ya todo el mundo que está viviendo en residenciales privadas, etcétera, cotos, etcétera, pues bueno, que existan estas políticas alrededor de ella de carácter social y de carácter de convivencia social para que de alguna manera esto se vaya multiplicando. Y bueno, para ir cerrando también un poquito en estos minutos que nos quedan, doctor Rocha, pues de alguna manera no agregar también qué se debe de hacer. Ya nos venía comentando algunas de las acciones, pero bueno, pues también desde el ámbito internacional hasta abajo. Ya hablamos de las políticas públicas, ya hablamos de los beneficios que había en términos de producción energética y ya hablamos también de este tema
tema de la huella de carbono, ¿no? Entonces ya es desde su perspectiva, bueno, pues cómo ir adentrándonos ya a qué acciones le toca a cada quien para ir adentrándonos a tener un impacto positivo en todo esto. Sí, como lo venían diciendo los compañeros, ¿no? Yo también estoy de acuerdo en que debe de haber una política pública, y además esa política pública debe de ser vigilada seriamente, ¿no? Vigilar el cumplimiento de todas las acciones que se realicen. Como bien lo decían, por ejemplo, México por protocolos internacionales está obligado a disminuir sus emisiones de carbono. De carbono. Yo me preguntaría si realmente lo estamos haciendo o no, ¿no? Te digo que no. Sí. ¿No hay? Y eso es lo que primero deberíamos de alguna manera checar que se vigilara, ¿no? y que se cumpliera con ello, ¿no? Ya a nivel más bajo en términos sociales, bueno, pues yo creo que hay muchísimas acciones, ¿no? Por mencionar algunas, por ejemplo, la planeación de una buena urbanización que podría ayudar a disminuir esas emisiones de gases, como lo mencionaba hace algún momento, fomentar la educación, apoyar fuentes de energía renovables, también como lo mencionaban los compañeros. Las estrategias, bueno, esas habría que verlas y habría que diseñarlas, ¿no? Claro. De cómo esas grandes acciones podrían irse aterrizando a nivel social para que realmente puedan tener un efecto como tal, ¿no? Claro, y aquí en San Luis Potosí, desde la agenda ambiental, ¿qué se ha venido haciendo? ¿Qué se va a hacer o qué se proyecta en los próximos años? Bueno, ahorita lo que hemos venido haciendo, yo creo que muchos investigadores, son diversos estudios. Por ejemplo, voy a hablar de manera particular, ¿no? Claro. He tenido algunos estudiantes con los que determinamos variabilidad y cambio climático en 2 regiones del estado de San Luis Potosí, tanto en el altiplano como en la zona huasteca. Queríamos ver cuáles eran los efectos, ¿no? En una zona seca y en una zona húmeda. Como bien lo mencionan también, ya tenemos detectado, hay cambio climático, ¿sí? Lo siguiente para nosotros sería ver cuáles son las causas, ¿no? Y cuáles pueden ser esos efectos a largo plazo, ¿no? Y bueno, hay más temáticas que se están atendiendo al respecto, ¿no? Hay gente que está trabajando tratamiento de aguas residuales para el reuso de la misma o reutilización de la misma. Hay gente que está trabajando con aspectos de temas de vegetación, captación de agua de lluvia, personas que están trabajando también, por ejemplo, con la comprensión de los sistemas de flujo de agua subterránea, ¿no? Que nosotros pues dependemos prácticamente al 100% de ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, son las diversas temáticas, ¿no? que se están atendiendo, ¿no? Yo creo que la idea al final es que todos, con los resultados de nuestros temas, pues podamos aterrizarlo a algo directamente con la sociedad, ¿no? Que yo creo que es la finalidad, ¿no? Que los diferentes temas que atendemos podamos dar alguna aplicación, ¿no? Que pueda ser útil en beneficio ambiental y en general de la sociedad, tanto de San Luis, del estado y de todo el mundo, ¿no? Y acercarnos, ¿no? Finalmente, saber que la Universidad Autónoma tiene la agenda ambiental, y que no nada más la agenda ambiental, sino que la suma de científicos y de científicas, pues se suma para atender esto desde distintos ángulos. Perfecto. Sí. Y bueno, pues también, doctor Miguel Ángel, pues bueno, ¿qué acciones finalmente, además de lo que veníamos platicando, recomendaciones y conclusiones de lo que se espera, pues a futuro, de lo que esperemos que atienda a la población, atienda al gobierno y atienda a la comunidad científica? Bueno, es que, como decía hace un momento, ya el margen que tenemos los individuos para hacer un efecto ya es pequeño, realmente. Ya. Pero bueno, pues yo recomendaría que la gente que no tiene un calentador solar, pues que lo ponga. Se gasta mucho menos gas de esa forma. Con la insolación gigantesca que tenemos en San Luis Potosí, nunca van a usar gas nada más para calentar agua, para bañarse jamás, ¿no? Perfecto. Y yo creo que una cosa que voy a salir claro. un poquito del tema. El Claro. problema de usar energéticos de origen fósil lo podemos dejar. Digo, ok, vamos a los carros eléctricos, como empezamos a decir hace un rato, ¿verdad? Pero ¿en qué vamos a usar ya no como energéticos de origen fósil, sino el petróleo? El otro gran producto que se saca del petróleo son los plásticos. Y el planeta está materialmente enterrado en plástico. Tú puedes buscar en el norte del Pacífico, en el Océano Pacífico, una isla tan gigantesca como Texas, de puro plástico y sustancias químicas que se están ahí acumulando. Uh-huh, ¿sí? uh-huh.
Entonces, tenemos que empezar a dejar de usar tanto plástico también. Ya. Porque estamos llenando el planeta. Ya no quiero decir que toda esta tremenda gran cantidad de animales que están en extinción son por ese tipo de cosas, por la gran cantidad de plásticos y otras sustancias que están llegando a los océanos. No quiero decir quiénes son los países y culpar países quiénes son los más contaminantes, porque en el siglo pasado fueron unos y ahora ya son otros, ¿verdad? Pero yo creo que ese tema yo lo quiero dejar ahí. Debemos dejar también usar plástico. Ya lo abordaremos aquí en La Voz de los Expertos, definitivamente, doctor. Claro que sí, perfecto. Y doctor Badano, bueno, pues para ir cerrando también, algo que quiera agregar en materia de... Yo sé que hay mucho que donde cortar tela, pero bueno, para ir cerrando un poco esta primera edición que tenemos. Creo que lo que debiéramos hacer como sociedad es apreciar un poco más aquellas cosas por las que no pagamos. Vuelvo a insistir con los servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas. Antes de cometer una atrocidad como ir a dañar árboles a algún lugar, pensemos primero en qué nos puede pasar. Y por supuesto, tratar de presionar un poco más a nuestros gobernantes a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional si es posible, para que tomen políticas públicas que sean realmente efectivas y que se hagan cumplir. Y que no sea solo siempre la demagogia de que estamos combatiendo el cambio climático cuando hace unos días fue el día más caliente en la historia que hay registro de la temperatura. Así es. Eso solo nos demuestra que es demagogia y no es lo que necesitamos para el planeta. Claro, no, y que la verdad, bueno, retomando lo que comentaban de acciones y proyectos, pues sí me gustaría también que, bueno, por aquí tenemos algunos minutos todavía que nos manda la producción, que la gente sepa cómo acercarse, ¿no? A la CIACIT, a la Agenda Ambiental, a la Facultad de Ingeniería, porque dicen, sí, no está en la universidad, pero reitero, luego tenemos invitados en Coposit y se meten al IPICIT, o gente que va al IPICIT se mete al Coposit. Entonces, también esta identificación, ¿no? Platicábamos al inicio del programa, bueno, el quehacer de estas instituciones tan importantes, y sí, haciendo memoria de los 22 años que tiene el IPICIT, bien comentaba el doctor Miguel Ángel, el último centro público de investigación que abrió el CONACYT. Sí, efectivamente, son los más jóvenes y que, bueno, una vasta experiencia ya que tienen ahí, doctor Badano. Y bueno, ¿cómo acercarnos a la División de Ciencias Ambientales? ¿De qué manera la gente, los empresarios, algún tema que tengan que deban de atender con la ciencia, cómo acercarnos a ustedes? Bueno, hay una dirección de vinculación, pueden acercarse con ellos, y de todas maneras la información de los científicos está en páginas web públicas del gobierno, el IPICIT está ahí la información. Si se juntan grupos de personas, es muy difícil hacer una atención individualizada para comentarles temas que pudieran ser de su interés, pero si se juntan grupos de personas, al menos si cae dentro de las áreas del conocimiento que manejo, yo no tengo ningún problema. Perfecto. De tal manera que, bueno, puede haber esta vinculación, como dice, a través de la dirección de vinculación, ya lo sabe, ahí en el IPICIT, en camino a la presa, y bueno, pues usted va a identificar inmediatamente un edificio muy grande de color blanco con azul. Ahí está una reja enorme, y bueno, también un lugar que a mí por demás me parece muy bonito, de instalaciones de la máxima casa de estudios, en donde está el CIPSAP, está el Instituto de Metalurgia también por ahí, está el Centro Cultural Universitario Bicentenario, y bueno, pues está la CIACIT. ¿Cómo nos podemos acercar, doctor Miguel Ángel, ahí a la CIACIT? Pues mira, yo a la gente que tenga alguna inquietud de estas de las que hemos estado aquí hablando, y de otras, por supuesto, tenemos una buena página de internet. Perfecto. Ahí primero vean ahí qué servicios ofrecemos, qué servicios de docencia, y también, sobre todo, lo más importante, de divulgación. Eso, tenemos una página, un apartado en la página sobre la divulgación y sobre cómo entregar conocimiento que genera la ciencia de forma más o menos fácil, digerible, ¿no? Digerible, que desaparezca el pensamiento mágico, ¿verdad? Que digo, tiene sentido tener el pensamiento mágico, pero para resolver problemas como el que estamos hablando, el pensamiento mágico no va a servir nunca. Entonces ahí tendrán, yo digo que la página del CIACIT, entren ahí y
fácilmente podrán comunicarse con casi cualquiera, y tenemos un apartado para la divulgación. Perfecto, y sobre todo que luego andamos googleando y ponemos cambio climático, lo primero que nos salga, y bueno, pues luego no verificamos qué tan fiables son estas fuentes. Pues obviamente acerquémonos a la comunidad científica, a los centros públicos de investigación. Doctor Germán, bueno, cómo acercarnos también tanto a la agenda ambiental como a la Facultad de Ingeniería, que atiende también estos temas, ¿no? Sí, bueno, ambas oficinas están por, digamos, tanto la Facultad de Ingeniería como la agenda ambiental en la avenida Doctor Manuel Nava. Ok. Sí. También yo creo que la forma más sencilla sería a través de las páginas web, ¿no? Que es Agenda Ambiental y también la Facultad de Ingeniería, y ahí van a poder ver la información de todos los profesores o todos los investigadores que tratan diferentes temáticas, no solamente en la parte ambiental, ¿no? Sino también en otros temas, ¿no? Está también las oficinas de vinculación donde se pueden acercar, pero yo estoy seguro que cualquier investigador, tanto en la agenda ambiental como en la Facultad de Ingeniería, están abiertos a recibir personas, digamos, que tengan dudas, ¿no? Que quieran conocer más acerca del tema, ¿no? Yo creo que es una cuestión nada más de agendar alguna cita o alguna plática, y se podría hacer, ¿no? Si son grupos más grandes con dudas o queriendo atender otro tipo de temáticas, pues ya tendría que ser de alguna manera oficial, ¿no? A través tanto del director de la Facultad de Ingeniería como de la directora de la Agenda Ambiental, ¿no? Claro, no, hombre, muchísimas gracias, y que de verdad, bueno, ya se nos acerca por ahí la 5ª Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, en la que, bueno, pues San Luis Potosí siempre se ha caracterizado por impulsar la divulgación y difusión de la ciencia, pues a través de las grandes instituciones, la Universidad Autónoma, el IPICIT, los centros de investigación, el Colsan también, por ahí otro centro de investigación de la parte social que tiene San Luis Potosí, y que, bueno, ya lo sabe usted, acérquese a todas las páginas web de estas grandes instituciones, acérquese a la página del COPOSI a través de las redes sociales, y bueno, pues importante darle a conocer que también en próximas fechas, un poquito de las avisos parroquiales, el próximo 30 de agosto tendremos el 8º encuentro de divulgadores de la red, de la Redicity, de la red de divulgadores de ciencia, tecnología e innovación que coordina el Consejo Potosino de Ciencia. Y bueno, pues San Luis Potosí, no hace una semana, les platico, y ustedes han sido partícipes de eso pues tantos años, la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología en San Luis Potosí se va a hacer en las 4 regiones del estado, Altiplano, Media, Centro y Huasteca, y va a ser del 2 de octubre hasta el 27 de octubre. Estaremos por ahí recorriendo una semana por región, que bien la ciencia hay que hacérsela llegar hasta el último rincón, así como llegan esas papas sabritas que usted conoce, ahí me perdonará el comercial, y el pan y el refresco de ese color negro. Pues la ciencia debe de llegar hasta el último rincón. Como siempre, yo le quiero agradecer a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera. Yo soy Edgar Jiménez, y doctor Badano, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Germán, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor Miguel Ángel, un gusto y un honor que nos hayan acompañado. Muchas de verdad, gracias. Mesa, y estamos obligados a volumen 2. Dirían por ahí. Gracias a Alex en los controles. Yo soy Edgar Jiménez. Nos escuchamos y vemos a través de redes sociales la próxima semana, martes en punto de las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. En la ciudad de San Luis Potosí, capital, México, transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, con estudios y planta transmisora en Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, código postal 78215, transmitiendo